Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes y a todas aquellas personas que se están conectando a través del Facebook de la Arquidiócesis de Lima a este segundo día de la segunda semana de reflexión por el Perú, bajo el tema Sinodalidad y Democracia, desde el punto de vista eclesial, humano, político, económico, social y cultural, inspirados por el lema Perú te quiero unido. En estos 3 días estamos trabajando la metodología del ver, juzgar y actuar. Ayer hemos trabajado el ver, la realidad del Perú en que vivimos, como sociedad y como iglesia. Hoy veremos el juzgar. Esa realidad de ayer queremos ahora verlo a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia que ilumina el contexto nacional. Esta noche los moderadores serán Marta Orozco, secretaria nacional del Movimiento por un Mundo Mejor y secretaria de la Parroquia Cristo Misionero del Padre, y el Padre Arturo Alcos, párroco de la Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat y decano del Decanato II. Ambos miembros del EAP, que significa Equipo Arquidiocesano de Animación Pastoral. Les cedo la palabra. Muy buenas noches y bienvenidos todos. Para dar inicio a este día, vamos a ponernos en presencia del Señor. Nos ponemos de pie. En presencia de la Santísima Trinidad, fundamento de la espiritualidad de comunión, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada momento de oración es una oportunidad para mirar nuestra vida y también mirar con los ojos de Dios todo el mundo, lo que nos rodea. Especialmente en estos días, mirar a nuestro país. Que este Señor de la vida al que estamos invocando, vamos a hacer ese silencio para poder escucharle a Él. Escuchemos la lectura de la carta de San Pablo a los romanos. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Palabra de Dios. El mal no debe vencernos, sino que debemos vencer el mal con el bien. San Pablo nos dice que el mal nos vence si se lo devolvemos a los demás. En otras palabras, cuando nos ponemos a su nivel. Al hacer algo así, lo único que hacemos es pecar aún más y provocar más dolor y un ciclo interminable de venganza y odio. Vamos a escuchar a manera de oración la canción Creo del grupo Siembra. Tengamos paciencia, siempre a veces hay fallas.
Bueno, nos dicen que no se va a poder proyectar la canción. Podemos rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomen asiento. Muy bien, mientras se arreglan las fallas técnicas, vamos a continuar con el programa del día. Durante esta semana vamos a reflexionar sobre la sinodalidad y la democracia, con el lema Perú, te quiero unido. El Padre Juan ya nos ha explicado la metodología y hoy día nos toca el juzgar. Vamos a profundizar los criterios evangélicos que iluminan el camino sinodal de la Iglesia. Por eso hoy día tenemos presentes, nos acompañan 3 panelistas que nos van a ayudar justamente a iluminar sobre este tema. Vamos a dar en estos momentos las pautas para el conversatorio. Cada panelista tendrá un primer bloque de 15 minutos para su exposición. Antes de terminar los 15 minutos, se le avisarán que tienen 4 minutos para finalizar su ponencia. Después de cada intervención de los panelistas, se tendrá 1 minuto de silencio para recoger a nivel personal las resonancias que hayamos tenido en este día. Luego de la participación de los 3 panelistas, se realizará un ejercicio de escucha y conversación con todos los participantes, de modo presencial y también con todos los que nos siguen por la manera virtual, y será pauteado justamente por los moderadores. Finalmente, se les dará a cada panelista 5 minutos para que cada uno pueda realizar sus conclusiones. Muy bien, entonces empezaremos. El primer panelista, el Padre Juan Vitón Arellano, sacerdote jesuita, licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado y magíster en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, con estudios en Jerusalén. Fue capellán y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Instituto de Estudios Superiores Juan XXIII y CET. Actualmente prepara el doctorado en Biblia en la Pontificia Universidad Gregoriana. Es miembro de la Comisión de Discernimiento del Sínodo sobre la sinodalidad y facilitador de la 16ª Asamblea Sinodal. Asimismo, colabora como ministro en la comunidad jesuita del Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón, San Pedro, y es asesor en temas de sinodalidad del Arzobispado de Lima. Ahora invitamos al Padre Juan Vitón a presentar su exposición y lo recibimos con fuertes aplausos. Presente aquí el tráfico, el frío, la sinodalidad. Puede ser un bonito título. Bien, 15 minutos. Ustedes tienen, creo, la hoja que he preparado, ¿sí? De manera que
dice un conocido santo, no es mucho saber harta ni satisface el alma, sino el sentir y gustar. ¿De acuerdo? Algunas pinceladas doy y luego tendrán ahí el material para poderlo leerlo plácidamente en el calor del hogar. Bien, la idea hoy, como bien decía el Padre Arturo, hablamos del juzgar, estamos en el segundo día y quería concentrar mi presentación en la parte bíblica, la dimensión bíblica del juzgar, justamente, ¿no? El criterio. Ayer yo pude seguir por las redes sociales las muy interesantes presentaciones y hoy se trata de leer lo que ayer hemos reflexionado a la luz de la palabra de Dios, justamente, y de la doctrina social de la Iglesia y de las experiencias del magisterio, sobre todo reciente, del Papa Francisco. Divido mi presentación en 3 puntos. Lo primero, siempre, ¿no? Partir del principio. Suena un poco lógico, pero siempre es bueno este primer paso, porque a partir de ahí son válidas todas las reflexiones, ¿no? Tener claro la raíz. Papa Francisco siempre dice, se conocen las raíces por los frutos, ¿no? Entonces, ir a la raíz, la etimología, cuál es el origen de las 3 palabras claves que nos reúnen en estos días de reflexión: la democracia, la política y la sinodalidad. Segundo punto, nos detenemos brevemente en las Sagradas Escrituras. He tenido que elegir, podemos estar horas, ¿no? Algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento donde Jesús hace énfasis de la sinodalidad, con algunos verbos en griego que nos van a ayudar a entender en la época de Jesús qué se entiende por reunirse, estar juntos, qué tiene en la mente y en el corazón Jesús. Y tercero y último, si nos da el tiempo, una reflexión más detallada sobre la primera experiencia sinodal bíblica. Me refiero al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Se suele traducir Concilio de Jerusalén, pero en el griego sabemos que es el Sínodo de Jerusalén. Es, digamos así, la experiencia emblemática y paradigmática bíblica de sinodalidad. Vale la pena entonces detenerse unos momentos en Hechos de los Apóstoles. Muy bien, primer slide, muy bien. La democracia. ¿Qué es la democracia? Uso 2 materiales interesantes, uno de los mejores diccionarios italianos al respecto, y luego otro, curiosamente también italiano, Bobbio, que murió hace poco, sobre democracia y dictadura. Nos ayudan y nos inspiran así. ¿Qué es la democracia? Forma de gobierno que se basa en la soberanía popular y garantiza a todos los ciudadanos la plena participación igualitaria en el ejercicio del poder. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizadas por Platón y Aristóteles. Hablamos más o menos del siglo V a.C. Y 3 tipos básicos: la monarquía, gobierno de uno; la aristocracia, gobierno de los mejores para Platón o de los menos para Aristóteles; y la democracia, gobierno de la multitud para Platón y de los más para Aristóteles. Dicho sea de paso, ambos autores, filósofos griegos, no eran muy amantes de la democracia, pero bueno, es un acápite podemos usar. Proviene del griego democratía y fue acuñado en Atenas en el siglo V, como les decía, ¿no? 2 raíces: pueblo y poder, el poder del pueblo. La política, la actividad realizada, siguiente slide, gracias, para el gobierno de un Estado, la forma de gobernar, el conjunto de medidas con las que se intenta alcanzar determinados objetivos, tanto de lo que concierne a los problemas internos, política interna, como a lo que concierne a relaciones con otros estados, política externa. El padre, digamos, en la concepción occidental de política, nuevamente es Aristóteles. 3, sínodo, teniendo en mente estos 2. Sínodo viene del griego sínodos, de 2 componentes, sun, con, y odos, con, que significa camino, por el camino o caminar juntos. El sínodo es, y cito el Instrumentum Laboris de la sesión precedente, es el acontecimiento en el que la Iglesia es convocada por la autoridad competente y según específicos procedimientos determinados por la disciplina eclesiástica, involucrando de modos diversos a nivel local, regional y universal a todo el pueblo de Dios bajo la presidencia de los obispos en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma.
¿Para qué? Para discernir su camino y cuestiones particulares y para asumir decisiones y orientaciones con el fin de llevar a cabo su misión evangelizadora. Tenemos varias concepciones de sinodalidad, pero yendo a la raíz podemos encontrar esta definición, yo lo llamo así entre comillas, porque veremos que es más un camino, es un proceso. ¿Y qué es la sinodalidad? Es el sínodo en acto, es el proceso del sínodo puesto en práctica. Eso es la sinodalidad, de este caminar, ¿no? Una dimensión, lo resalto, constitutiva de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es desde sus orígenes. Y el Papa Francisco nos ayuda a recordar ello. La Iglesia sinodal desde su raíz, como vamos a ver en esta noche. Muy bien, hasta ahí esta primera parte, ¿no? Ya les digo, pues nos puede servir luego para profundizarlo. Junto a ello hablamos del siglo VI a.C. Vamos ahora al Nuevo Testamento, siglo I, ¿no? Una influencia cultural griega muy fuerte en la tierra de Palestina, en Tierra Santa de hoy. Entonces estos conceptos giran, ¿no? Democracia, el poder del pueblo, ¿no? La política, la intervención, el modo de gobernar. ¿Qué entiende Jesús con estos términos cuando habla de reunir, de estar juntos? Y tomo pasajes concretos. Me detengo en Mateo, ¿no? Mateo es el más judío, digamos, de los evangelistas, es el que más cita el Antiguo Testamento, y por tanto es importante porque es un puente clarísimo en este tiempo que estamos justamente buscando construir puentes, ¿no? Entre la cultura, entre culturas. El tema para Mateo, entre la matriz hebrea y la nueva matriz, la hija natural, digamos, cristiana del hebraísmo, con Jesús. Dicen, ya en el libro 1 del Génesis, Génesis capítulo 1, versículos 9-10, ¿qué dice el texto? Usando la cita de la Biblia griega, de la 70. Entonces dijo Jesús, reúnanse, en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. La primera vará de donde habla Dios, habla desde el minuto 1 de la creación de reunirse, de estar juntos. Y qué importante cuando tomamos esta raíz también desde y para la naturaleza. Mateo 13, el que no esté conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, su nagón desparrama. Mateo 13, 47. Perdón, anterior. Un anterior, por favor, precedente. El reino de los cielos también es semejante a una red que se echó en el mar y reunió peces de toda clase. Porque donde están 2 o 3 reunidos, sunemenoi, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren este giro que nos ofrece la boca en boca de Jesús en lo que significa estar, gobernar, decidir juntos. Siguiente slide, por favor. Y tres textos más. Los demás los tienen en la hoja. La siguiente, por favor. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Finalmente, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me acogiste, synegagete. Mateo 25, y este verbo reunir en este famoso y clave pasaje aparece por 3 veces, que para el mundo bíblico es muy importante. El número 3 porque es el número de la revelación. Vamos más adelante para no tomar más tiempo del asignado y les dejo ahí en la ficha que tienen las demás reflexiones, o mejor dicho, las citas que el Señor
de boca de Dios nos ayuda a entender la sinodalidad en la raíz bíblica. Vamos ahora al segundo punto, que es esta reflexión, ¿no? En un acto. Decía que la sinodalidad es el sínodo en acto, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Tarea para la casa, leer este capítulo entero. Hechos capítulo 15. Yo me quedo con algunas pinceladas. Primero, nos encontramos en la iglesia naciente. La iglesia naciente. Y miren ustedes, ya la iglesia naciente tiene diferencias, tiene conflictos y tiene diversidad, ¿no? Ya la iglesia naciente. ¿Qué ocurre? Hago una síntesis. El siguiente slide, por favor, ¿no? Presento el capítulo 15, en breve, una estructura básica. Empieza con un prólogo que cuenta un conflicto. Miren, qué casualidad, empezar por un conflicto, ¿no? Y luego, ¿cómo se desarrolla esta reflexión? El debate en Jerusalén, atención con las palabras, el debate, ¿no? El sínodos, la discusión en Jerusalén, el recuerdo del conflicto y dos discursos fundamentales. Aquí añado algo. Este texto es paradigmático porque están presentes los tres apóstoles más importantes en este momento de la iglesia. Pedro, Santiago, ¿no? Y veremos también Pablo y Bernabé, ¿no? Luego, los dos discursos de Pedro y Santiago, cada uno con su propia experiencia, palabra clave para compartir la sinodalidad. Y segundo momento, ven la estructura muy bien ordenada, ¿no? Según el autor bíblico, que es Lucas, la solución del conflicto, que tiene dos partes. La selección de los que serán enviados a la comunidad de Antioquía y la escritura de la carta apostólica que será enviada con ellos. Finalmente, el epílogo, el retorno a Antioquía, ¿no? Veamos brevemente, ya no lo voy a leer, sino que les comparto, ¿no? El primer versículo, ¿dónde parte el conflicto? Muy interesante, porque cada vez que reviso este material me sorprende la actualidad. Dice el versículo 1, si no se circuncidan según el rito de Moisés, no podrán salvarse. Empezar condicionando. Curioso, ¿no? Empezar condicionando. Empezar, como diría el Papa Francisco, con la aduana, ¿no? El primer paso, la iglesia aduana, si no, condicionar. ¿Y quiénes condicionan? Los que están circuncidados. Ojo, ¿no? Y por tanto, 2 puntos, yo estoy salvado. Tú, ¿no? Circuncídate, cumple con la ley de Moisés para que te salves tú, porque yo ya estoy salvado. ¿Me entienden? ¿No? Lo que está detrás de esto. Qué importante, ¿no? Y hacemos un examen también nosotros mismos al pensar de dónde partimos cuando leemos un conflicto. ¿Desde los vencedores? ¿Desde los vencidos? ¿Bajo qué criterio leemos los conflictos? Atentos a eso. Segundo, en el versículo 2, Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate. ¿Por qué tenerle miedo al debate y a la disensión si nuestros queridos apóstoles de la hora 1 de la iglesia lo tuvieron? ¿Cuál es el mal espíritu que se mete a veces, ¿no? ¿Por qué ir contra el debate, la confrontación de ideas, ¿no? Y lo más bonito aún, que esto nos lleva, lo digo por la experiencia de mi participación en el sínodo, al compartir las experiencias. Me viene a la mente una frase de un sacerdote diocesano en el último encuentro que hubo en Roma de párrocos, ¿no? Él decía así, tomo esas palabras como lo hacen también los documentos del sínodo, ¿no? Cuando hablamos de experiencias, todos estamos de acuerdo. Cuando empezamos a hablar de ideas, empiezan los conflictos. ¿Y por qué no hacer una iglesia de experiencias? Bueno, lo dejo para la discusión posterior. Versículo 3. Enviados por la iglesia, eclesías, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, eclesías en Antioquía, de hermanos a hermanos, de compañeros, de amigos, de amigas, amigos y amigas, ¿no? Cuando la balanza en las relaciones humanas y en la participación empieza a inclinarse, empiezan los problemas.
Y gracias a Dios la sinodalidad nos ayuda, nos recuerda que el camino justo es el camino de la igualdad, ¿no? Donde todos tenemos, un momento, gracias por el relato. Otro versículo, excelente, gracias. Versículo 12, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Pablo y Bernabé y describían todos los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos. El silencio, como hemos experimentado aquí, y es una de las riquezas que vamos aprendiendo del camino sinodal, en el silencio se hace sínodo, en el silencio se construye la iglesia. Pablo y Bernabé, Santiago y Pedro, ¿no? Cuando vean el texto, lean el texto, verán qué bonito que el Espíritu no impulsa las palabras solamente, impulsa el silencio. En una ciudad, en un país tan lleno de tantas bullas, que hablamos hace un momento, qué importante que el sínodo nos ayude, la sinodalidad nos ayude a pensar en el silencio. Un versículo, avanza un poquito. El discurso de Santiago, interesante. El apóstol Santiago, cabeza de la iglesia en Jerusalén, digamos, el de la postura de que hay que caminar en la ley de Moisés, ¿no? Toma la palabra. Nuevamente se resalta el rol de cada miembro de la comunidad y será este líder quien cita al profeta Amós. Los tres oradores de este discurso citan profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Último punto, y así he seleccionado varios pasajes importantes. Me voy al tercer punto, por favor. Pasamos los slides. Uno más para que ustedes los puedan reflexionar. En cada uno es una riqueza que podamos también compartirla nosotros mismos. Algunas reflexiones a partir de lo leído. Primero, por favor, siguiente. La sinodalidad no es un concepto, es una acción que se vuelve experiencia, que dinamiza y renueva los conceptos, ¿no? Volver, por eso es ir a la raíz. La participación no se improvisa, es un entrenamiento humano. Limitar la participación es menospreciar la dignidad de las personas. Todos deben sentirse parte, si reflexionamos de hechos, pues a más exclusión, mayor la crisis democrática. Y esto lo dijo el Papa la semana pasada, al norte de Italia. La indiferencia es un cáncer para la democracia, es un no participar. Dos reflexiones más. El caminar de la Iglesia, la anterior por favor, el caminar de la Iglesia en el caminar de la historia y en la vida de los pueblos. Podemos hablar entonces de la ciudadanía cristiana por el bautismo. Todos, nuestro DNI, Lumen Gentium 12, es el bautismo. Todos tenemos derecho y el deber de participar en el caminar de la Iglesia. Participación democrática y participación sinodal. Y me pregunto yo, cuando reflexionaba sobre esto, ¿a menos votantes, menos feligreses? ¿No? En Europa cada vez hay menos participación en las elecciones de los municipios, de los presidentes. Y, oh casualidad, cada vez hay menos asistentes al templo, a los actos litúrgicos. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Discutámonos en los grupos. Un ratito el anterior, por favor. Y esta dinámica importante, miren, ¿no? La dinámica, le llamo yo, del desinterés, de la desinformación, de la manipulación y finalmente de la imposibilidad de participar. La responsabilidad de participar está en nuestras manos. Y finalmente podemos ser nosotros víctimas de nuestra propia indiferencia. Toda democracia, hoy la democracia está en crisis, ayer lo decían muy bien los ponentes. Hay que volver a pensarse como pueblo, decía Giovanni Lapira, un alcalde, famoso alcalde en Firenze, pues somos parte del pueblo de Dios. En particular los laicos y las laicas tienen como vocación, y cito la Lumen Gentium como el punto de juzgar, la propia vocación de buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. ¿Cuáles son las realidades temporales, laicos y laicas? Parte de la Iglesia, en la que están llamados, en las que ya están involucrados. Finalmente, toda democracia debe ser participativa, porque tiene un carácter de responsabilidad y representación, lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, incluso de la comunidad eclesial, en cualquiera de sus niveles sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que desarrollan. En otras palabras, se trata de fortalecer la dinámica sinodal en la sociedad, en la Iglesia, con digamos así, trípode sinodal.
participar, discernir y decidir. Juntos, siempre, todos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al Padre Juan Vitón por la magnífica presentación del tema de la sinodalidad en las Sagradas Escrituras. Vamos a tener un minuto en silencio y vamos a respondernos nosotros la pregunta: ¿qué me resuena? ¿Qué me desafía? ¿O qué me pareció interesante? Muy bien, después de este minuto de reflexión, pasamos a nuestro segundo panelista, la hermana Birgit Weiler. Es religiosa alemana, del Medio Ambiente y por la Paz. Fue consultora en el Sínodo Panamazónico del 2019 y participante del proceso de la Asamblea Eclesial del 2021. Todas estas labores las ha combinado con su actividad de docente y de investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente forma parte del equipo de reflexión teológico pastoral del CELAN y estuvo ligada al grupo de asesores del proceso de renovación de esta entidad entre el 2019 y 2023. Este año ha sido nombrada como consultora para el Secretariado General del Sínodo. Invitamos a la hermana Birgit para poder escuchar su ponencia. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches y agradezco la invitación de compartir estas reflexiones con ustedes hoy noche y a los organizadores por todo el trabajo hecho de preparar también cada día. Cuando conversé con el padre Juan, ¿qué entrada sería quizás la que pueda aportar a este panel? Me dijo, habla sobre las mujeres en la democracia y en la iglesia. Y eso quiero hacer, ustedes lo ven. Y los he nombrado mujeres del alba. Es que la Confederación de las Congregaciones Religiosas de Hombres y de Mujeres en Latinoamérica ha usado las mujeres del alba como signo. Si podemos ir al siguiente slide donde lo vemos más, son las mujeres que van a la tumba, van al lugar del dolor, de la preocupación,
de la muerte de Jesús porque son fieles en su amor. Y es justo no corriendo de lo que nos cuesta, de lo que pesa en el corazón. Ahí están, en fidelidad, en un amor fiel, reciben el mensaje, Jesús vive. Y son quienes son mensajeras de esta vida nueva, que es sorpresa, que es signo de esta novedad de Dios, que Dios sabe generar en situaciones adversas y muchas veces a pesar de nuestras esperanzas. Y creo que estas mujeres presentan a muchas mujeres en nuestro país, en Latinoamérica y el Caribe en conjunto, que son estas mensajeras de vida, defienden la democracia, fortalecen democracia, muchas veces en condiciones adversas. Y lo hacen también, eso muestra todo nuestro proceso sinodal, los múltiples aportes recibidos, acompañan a la Iglesia, se sienten parte de una Iglesia que quieren hacer hacia una Iglesia más sinodal, de realmente caminar juntos y juntas, reconociéndonos, valorándonos como hermanos y hermanas en la fe, al ejemplo de Jesús, que hizo esto en su tiempo y época, atreviéndose a romper tabúes, barreras culturales, religiosas, incluyó a mujeres en el grupo, en la comunidad de quienes le seguían. Y si preguntamos cómo darnos cuenta, hay que decir, estamos llamados en una iglesia sinodal de leer atentamente los signos de los tiempos. ¿De qué se trata? Muestra esta lámina. Ya el Vaticano II nos ha llamado en el seguimiento de Jesús a aprender, a leer, escuchar estos signos de lo que está sucediendo en nuestra realidad para descubrir en la realidad, con sus luces y con sus sombras, lo que son los signos verdaderos de la presencia de Dios o del designio de Dios. El Papa Francisco lo dijo en un modo sinodal en una entrevista que se transformó en un libro, Soñando juntos, la importancia de soñar, de tener visiones, caminar juntos, escuchando lo que el Espíritu le dice a la Iglesia, supone ayudarnos a discernir el trigo que siempre crece en medio de la cizaña. A esto también estamos llamados hoy en nuestro país, en este contexto, con una democracia, como hemos visto ayer, de nuevo frágil, amenazada, pero también con potencial de responder. Y ahí es importante, siguiente por favor, lo que muestran dos investigaciones, o sobre todo una que es realizada por las Naciones Unidas junto con una institución de la sociedad civil muy prestigiosa y que muestra en Latinoamérica y el Caribe muchos logros de fortalecer democracia, de lograr también relaciones más de respeto mutuo, más de igualdad de oportunidades, una mayor justicia y equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, es gracias a mujeres que lo han hecho y lo siguen haciendo. Y se reconoce también y se valora en esta investigación que en todos los espacios, local, en nuestros barrios, cuántas iniciativas hay llevadas por mujeres para cuidar la vida de las personas, los comedores, centros de salud, también apoyo mutuo entre vecinos, una pastoral para cuidar nuestra casa común, etc., desde lo local, lo regional en nuestro país, al nivel nacional y también al nivel de América Latina y el Caribe, hay muchas redes donde movimientos de mujeres, apoyándose mutuamente, generando sinergias, trabajan para defender la democracia, fortalecer valores democráticos en lo concreto, en lo práctico. Y muchas mujeres lo hacen movidas por su fe y lo hacen junto con mujeres de diversas religiones y de diversas convicciones humanistas, porque se sienten llamados a fortalecer lo que nos une y lo que pide nuestro tiempo como servicio a la sociedad. Y se dice al final del informe claramente que muchas mujeres han luchado también por una participación activa, nos han abierto los espacios
en políticas públicas para generar en nuestras sociedades una convivencia mucho más basada en la justicia, en el cuidado de la vida de todas las personas, sin discriminar, sin excluir, y en el cuidado de nuestra casa común. Y si leemos ello a la luz de la fe, podemos percibir en todo ello un actuar fuerte del Espíritu, que actúa en nuestro mundo también en condiciones adversas para renovar la faz de la tierra. Por ello, el Papa Francisco nos invita a fiarnos de este Espíritu, a escuchar, leer atentamente lo que está pasando en nuestro alrededor y reconociendo Dios está obrando en medio de nosotras. Y muchas mujeres son en su persona esta iglesia sinodal que está llamada a caminar juntos, no solo entre cristianos, sino con toda la gente de buena voluntad, de fortalecer en nuestro mundo, en nuestra humanidad tan herida, esta conciencia profunda: somos todos y todas miembros de una misma familia humana con la misma dignidad. Y cuando discernimos ello, siguiente por favor, también hay que tomar en cuenta en nuestra realidad que duele todavía, que todavía no está bien. Concretamente en el Perú, cuando se refiere a la realidad de las mujeres, ustedes lo ven formulado con Alet Bertrand Barco, de la Universidad del Pacífico. Si uno compara los ingresos de hombres y mujeres en el Perú de hoy, que tienen las mismas condiciones de educación, la misma experiencia, la misma ocupación, es alarmante, dice ella, comprobar que en igualdad de condiciones dicha brecha entre hombres y mujeres es 17%, que es mucho. O dicho concretamente, por cada 10 soles que recibe el hombre por un trabajo, la mujer solo obtiene 8.30 soles. Siguiente, por favor. Entonces, el mismo trabajo no es valorado de la misma manera en el Perú, todavía no, aunque ha mejorado la situación. Y en la población económicamente activa, nos dice ella, la participación de las mujeres está unos 10 a 12 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres. Y esta brecha lleva ya más de 20 años y pide ser atendida para ser disminuida. Siguiente, por favor. Y también lo que se refiere a liderazgo, capacidades de liderar y que se abran espacios para ello a las mujeres. En el Perú, eso dice una investigación de la Universidad del Pacífico muy reciente, en el Perú 1 de cada 10 cargos de liderazgo en diferentes instituciones en la economía es ocupado por una mujer y su tiempo de permanencia es menos de la mitad que de los hombres. Entonces, aquí hay otro espacio en el cual falta crecer juntos para generar una mayor justicia. Podemos seguir. Y también preocupa en el Perú la violencia contra las mujeres, que sigue afectando a muchas mujeres. Eso indica una investigación, experimentan hostigamiento sexual en el camino al trabajo y en el mismo lugar del trabajo por colegas. También el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos ha dado la cita de 165 feminicidios en el Perú, quiere decir asesinatos de las mujeres porque son mujeres. Y eso, en vez de disminuir, ha ido en aumento en comparación con 2022, 18 casos más. Si vemos esta realidad, podemos decir cuáles son entonces signos de esperanza. Signo de esperanza ciertamente es que a lo largo de los últimos años, esto uno puede ver cuando uno compara cifras, la brecha entre hombres y mujeres respecto a sus derechos y acceso a oportunidades está disminuyendo. Y eso es gracias a muchos esfuerzos de hombres, pero sobre todo de mujeres en este país. Y muchas mujeres también movidas por una fe cristiana que han trabajado para ello. La brecha es más acotada en zonas urbanas.
lo cual es en ese sentido buena noticia que actualmente la mayor parte de la población del Perú vive en ciudades, entonces más mujeres ya pueden obtener este beneficio de estar en un ambiente donde la brecha es más disminuida, pero también nos enseñan las investigaciones que educación ayuda mucho a disminuir las brechas y que crezca el respeto mutuo en la relación de hombres y mujeres, porque se observa que hay una menor brecha entre las personas más jóvenes y que es otra razón de esperanza y se observa claramente en la universidad. Siguiente, por favor. Y en este Perú estamos también en camino sinodal como iglesia. Somos parte, somos ciudadanas del Perú y miembros de una iglesia en camino. Aquí creo que notamos lo que el Papa Francisco también quiere, que seamos una iglesia sinodal que sale de sí misma hacia otros, que sea misionera en el sentido, hace camino junto con las otras personas en la sociedad. Y aquí hay una relación recíproca. La iglesia ha sido décadas defensora de la dignidad de las mujeres, ha levantado una y otra vez la voz proféticamente contra diferentes prácticas de violencia y de degradación de la mujer, pero a la vez en una sociedad donde, como hemos visto, por definidas prácticas la brecha se está disminuyendo, aumentan conciencia de una misma dignidad, también hay una sana interpelación hacia la Iglesia. ¿Hasta qué punto con coherencia busca vivir hacia adentro en relaciones entre hombres y mujeres en la Iglesia? ¿O donde falta crecer en coherencia? Y allí hay ciertamente algo que mujeres han aportado con mucha valentía en el proceso sinodal, en el cual toda una Iglesia se ha puesto en movimiento. Han dicho lo que agradecen en esta iglesia de ya prácticas sinodales existentes que incluyen a las mujeres y que se aprecia, y eso han sido muchos testimonios, el enorme aporte de las mujeres a una iglesia viva. En todo el mundo los testimonios, los frutos del proceso de escucha indicaron de que hay muchas veces una iglesia con vida en las comunidades, en las parroquias, en las diócesis, vicariatos, prelaturas, en gran parte gracias a la presencia, el trabajo generoso, el testimonio de las mujeres. Y que eso todavía no se aprecia suficientemente en el sentido que sea también visible, que se reconozca. Y hay una iglesia también, esto mostraron testimonios que a veces hieren, donde mujeres no están suficientemente incluidos y valorados como miembros plenos del pueblo de Dios. Siguiente, por favor. Hay un aporte que lo recoge de manera muy bella, que es de Latinoamérica y el Caribe al proceso sinodal de la Iglesia presente en todas las partes del mundo, donde se dice, justo en la síntesis que se elaboró desde América Latina y el Caribe, necesitamos una conversión al interior de la Iglesia que supere el clericalismo y el machismo, que excluya a las mujeres de procesos de discernimiento y toma de decisiones, y que es algo cultural que tenemos que enfrentar, aunque haya que ir contracorriente. La fraternidad y la sororidad es lo que hay que cultivar. Creo que esa es una muy linda expresión, la ruta la cual estamos llamadas a vivir, porque la conversión sinodal de aprender juntos y con nuestro maestro interior, como llamó Agustín, el Espíritu Santo, es un proceso continuo. Damos pasos y hay espacios ya donde en nuestra iglesia, aquí en Lima, en otras partes del Perú, en América Latina y el Caribe, hay una fuerte inclusión de las mujeres y hay un caminar más juntos como hermanos y hermanas en la fe, y hay otros lugares donde falta impulsar más y fortalecer más estos procesos. Siguiente, por favor. Y creció en todo el camino sinodal, eso pude percibir con mucha claridad la conciencia que se
expresó en el informe de síntesis al final de la primera sesión del sínodo en octubre del año pasado, y se dijo: cuando en la Iglesia se dañan la dignidad y la justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, resulta debilitada la credibilidad del anuncio que dirigimos al mundo, que no solo va por palabras, sino también por hechos. Y el cardenal Hollerich, relator del sínodo, dijo en estos días: si las mujeres no se sienten en casa en la Iglesia, él sabe que a veces es así, hemos fallado como cristianos, que también es una afirmación fuerte de trabajar juntos en ello. Superar clericalismo, superar machismo nos involucra a todos, hombres y mujeres, para generar esta cultura de ser verdaderamente hermanos y hermanas en la fe. Siguiente, por favor. Y recordemos lo que es de las primeras comunidades, lo que habían cantado de Jesús. Y esta conciencia y memoria se hizo fuerte, viva en el proceso sinodal. En Cristo, mujeres y hombres están revestidos de la misma dignidad bautismal. En cada una vive Cristo. No en unos más y en otros menos, porque todos compartimos esta dignidad bautismal y recibimos en igual medida la variedad de los dones del Espíritu. Y por ello, también mujeres en muchas partes llaman a que aprendamos más de vivir en esta comunión por una corresponsabilidad no competitiva. No se trata de mujeres que quieren entrar en competición para obtener más poder, sino se trata de que se abran más espacios para mujeres de participar en procesos de discernimiento, de discernir decisiones, de tomar decisiones. Las mujeres que tanto dan de sí en muchos trabajos, ministerios, carismas, que gocen también de la posibilidad de poner sus dones al servicio de estos procesos de decisión, preparar y tomar decisiones y de gobierno de la Iglesia. El Papa Francisco ya ha dado pasos significativos para abrir espacios y lo están dando también muchos obispos en sus diócesis. Hay que seguir en este camino, porque todos juntos somos el santo pueblo fiel de Dios, como dice el Papa Francisco. Creo que ahora vivimos un tiempo de Kairos. Kairos bíblicamente es un tiempo cuando Dios irrumpe con su gracia, genera algo nuevo, inesperado, nos ofrece un regalo grande y precioso de una transformación profunda. Me parece, como Iglesia sinodal, estamos en un tiempo de Kairos, pero bíblicamente también es verdad, un Kairos hay que prestar atención, hay que estar atento para darse cuenta y hay que poner de su parte para que estas transformaciones que Dios quiere actuar con su Espíritu puedan generarse. Pide colaboración. Y me parece una iglesia sinodal es también una iglesia que mira donde ya hay las semillas de algo nuevo. Y ahí estamos con las mujeres del alba, que van cuando todavía la luz es tenue, van a la tumba, pero perciben donde no solo hay muerte, sino donde crece también algo nuevo. Se fían de Jesús resucitado, se dejan enviar a sus hermanos y hermanas, y así vivimos también el proceso sinodal, donde mujeres con todo su ser dicen, es posible ser juntos una iglesia sinodal, y donde, con ello quiero concluir, se acogen, como Papa Francisco lo quiere, los dones especiales de las mujeres, porque Papa Francisco recalca que mujeres tienen muchas veces el don de generar vínculos, de combinar fuerza y ternura, determinación y compasión y empatía. Y son muchas veces también quienes ya están explorando cómo vivir autoridad y liderazgo en un espíritu de Jesús, al servicio, generando espacios de un discernimiento común, comunitario, donde las personas viven juntos hacia un consenso y dan testimonio de que el fruto del consenso es fruto del Espíritu al cual escuchamos comunitariamente. Y
a quien queremos obedecer en lo que van a ser decisiones que sentimos son llamados hacia una práctica transformadora para ser cada vez más una iglesia en el Espíritu de Jesús. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer un minuto de silencio y nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué luces nos da lo escuchado para nuestro camino sinodal en nuestra parroquia, áreas o comisiones pastorales y en nuestra arquidiócesis? Nuestro siguiente panelista es Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, nuestro arzobispo. Hace 40 años, un 15 de julio de 1984, Carlos Gustavo Castillo Matasoglio fue ordenado sacerdote por el cardenal Juan Landázuri Ríquez. Hace poco cumplió los 40 años. Fuertes aplausos. Felicitaciones, Monseñor. El 25 de enero del 2019, el Papa Francisco le nombra arzobispo de Lima. Y el 2 de marzo es consagrado obispo por manos del nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli. Es profesor de teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que es profesor principal desde 1987. Es gran canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nombrado por el Santo Padre Francisco el 15 de marzo de 2024. Es también miembro de la Junta Directiva de la Pontificia Academia para la Vida desde el 1 de octubre de 2022. Es coordinador del proyecto Hospitales de Campaña en América Latina en el Consejo Episcopal Latinoamericano y el Caribe. Y últimamente ha sido también nombrado como coordinador del Grupo de Estudio 9 sobre cuestiones doctrinales, pastorales y éticos del Sínodo de la Sinodalidad. Vamos a recibir a nuestro Monseñor Carlos Castillo. Buenas noches a todos, una alegría poder compartir y gracias también por los saludos.
Yo tenía un papel preparado para que lo proyecten, pero creo que va a resultar un poco engorroso, entonces mejor digo todo oralmente nada más, ustedes apuntan lo que quieren. El punto principal que vamos a explicar es cómo la sinodalidad puede contribuir a una mejor democracia en nuestra sociedad y en general en las sociedades humanas. Y para eso tenemos que comprender primero en qué situación de la sociedad estamos y en qué situación está la Iglesia. El cardenal Carlo María Martini hace unos años, antes de morir, había dicho que la Iglesia estaba retrasada 200 años respecto de la sociedad moderna. Y esto es sumamente importante porque el intento de Francisco, como buen jesuita y buen amigo de Carlo María Martini, quiso tratar de hacer que su pontificado pudiera ayudar a cubrir ese retraso. Y es un retraso porque la Iglesia se había propuesto en el Concilio Vaticano II, que como ustedes conocen los mayores sobre todo, se realizó entre el 1962 y 1964-65. El Concilio Vaticano II fue justamente la aprobación de una manera de ver la Iglesia como pueblo de Dios que tenía que acompañar a la humanidad en su camino, en este caso en el tiempo moderno, y responder a las exigencias de este tiempo. Por eso quien lo convocó, Juan XXIII, hablaba de ayornamiento, o sea, en castellano sería adiamiento, o sea, ponerse al día. Y eso, si bien es cierto que germinalmente se desarrolló en el Concilio Vaticano II, y pueden verlo en la Lumen Gentium con toda claridad, y en la Gaudium et Spes, que son los dos grandes documentos que además de otros más, de la liturgia, etcétera, fue una actualización de la Iglesia. Simultáneamente, en el camino de este concilio, la Iglesia fue tentada de volver, ¿no?, al estilo anterior. Ustedes saben, el estilo anterior estuvo marcado por dos concilios. El concilio de Trento, que es el que nos tocó a nosotros cuando fue la conquista y la colonia, y el Concilio Vaticano I, que también estipuló una serie de cosas un poco rígidas sobre el mundo. ¿A partir de qué? De una concepción de la Iglesia como poseedora de la verdad, que le anuncia al mundo que vive en la mentira, haciendo una separación entre nosotros, Iglesia Santa, el mundo pecador. Olvidando cosas que están en el Evangelio. Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo. No dice si el mundo era malo o bueno. Amó tanto Dios al mundo en general, a todo el mundo. Y entonces, algunas cosas que se avanzaron en el Concilio Vaticano II o no se practicaron, o cuando se practicaron, como en América Latina, en donde todos sabemos que venimos de la actualización que se hizo en Medellín, y eso se continuó, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Todos cada cierto tiempo actualizamos más y seguimos el proceso de nuestra América Latina y de nuestros países. Pero siempre hubo un núcleo de personas que empezaban a decir, sí, pero es necesario que ciertas cosas no se toquen, hay que volver, qué sé yo, la mantilla, ¿no?, qué sé yo, y así, ¿no? Y la comunión de rodillas, ¿no? Nosotros durante años hemos comulgado de pie y en la mano. ¿Por qué? Porque el concilio declaró que era importante que se retomara la Iglesia que está en camino y que camina, compartiendo el pan en el camino. Después, evidentemente, se han multiplicado las formas para evitar una división. Ahora tenemos la diversidad y no hay problema. Pero simultáneamente siempre hay grupos de gente
que piensa la Iglesia como una especie de regreso al pasado. Ojalá pensaran, si es tan pasado, volvamos a Jesús entonces. Y no, es el pasado de aquel mundo de la conquista que estuvo marcado por la colonia y que necesitaba formas fijas para poder dominar el imperio donde no se podía el sol. Y tenía que ser uniforme. Los políticos han influido mucho en la vida de la Iglesia y la han hecho a su imagen y semejanza. Y por ejemplo, en ese caso eran ideas fijas. Ustedes pueden ir a Manila o pueden ir a zonas de España y las costumbres son igualitas, ¿no? Los modos de hablar, como era el Imperio Español. Y así algo parecido empezó a pasar en la Iglesia, cuando a pesar de que habíamos iniciado los procesos de reforma, en algunas diócesis no se aplicaban. Hay gente que dijo que Aparecida, por ejemplo, no se aplica en mi diócesis. Y, si bien es cierto, estaba aceptado por todos los obispos de América Latina y aprobados en ciertas diócesis, no, aquí, en lo posible que ni entre el concilio. Aquí lo que hacemos es todo el santo día misa en latín. Y eso es una especie de recurso poco cristiano, porque Jesús mismo caminó en una situación difícil en su sociedad, mirando siempre al Padre y anunciando el reino de Dios. Y lo primero que hace Jesús en ese anuncio del reino es acercarse al necesitado, al pobre, y construir desde él la comunidad cristiana. Por eso los primeros cristianos siempre fueron gente sencilla. Hoy día en el texto de la Biblia, de la misa de hoy día, dice bien claramente: yo te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los humildes. Así ha sido tu beneplácito. Es decir, eso es lo que a ti te gusta. En ese sentido, el camino recorrido tenía que retomarse por el gran magisterio de la Iglesia, porque no estábamos jugando. Una cosa es que no se declaró ninguna de las cosas del Vaticano II dogma definido de la Iglesia, pero es dogma, o sea, es verdad de fe. Y verdad de fe sacada de la experiencia de la primera Iglesia actualizada en el hoy. Y muchas cosas accesorias, secundarias que vivimos en la Iglesia, pues se tenían que dejar de lado, y desgraciadamente para algunos sectores hay que volver a ellas y no a lo central. Y lo central es el camino de Jesús en el Evangelio. Y uno de los caminos es eso que ahora brillantemente ha recolectado Juancito, ¿no?, con los términos sinodalidad, que ustedes lo veían ahí medio raros en griego, ¿no? ¿Ya? Pero que es justamente cómo nos reunimos y en el camino vamos conversando, haciendo un discernimiento de los desafíos, de los tiempos, de las personas, de los pensamientos, y vamos acordando juntos cómo ir caminando. Lo que pasa es que ahora hay algo más importante todavía. Estamos en una crisis de larga duración, para no llamarle, como la llama el Papa, crisis epocal. Una crisis de larga duración, según los expertos, los historiadores, es una crisis de entre 200 y 400 años. Y por lo tanto es una crisis en donde todos los prejuicios, las formas de pensar, las formas de ordenar las cosas, todo se cae y hay que comenzar otra vez. Y estamos en esa crisis producto sobre todo de esta especie de último empujón que quiso el sistema social y económico del mundo desarrollar, ¿no? Este empujón que fue la globalización, en donde, como siempre lo digo, la plata llega sola, ¿no es cierto? En el sentido de que se invierte, se introduce en una serie de inventos y de desarrollos económicos impresionantes, pero en base a una deuda futura. No hay plata, es plata imaginaria. Y por lo tanto estamos empeñando al mundo, ¿no?, para los próximos 100 años. Y por lo tanto
nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, ¿ya?, tendrán que pagar lo que hemos gastado en este tiempo. Y por lo tanto vamos a generar familias de esclavos, porque hay que pagar la deuda de esa plata imaginaria que se ha invertido y que evidentemente no existe, sino que la hemos creado como una deuda. Hemos invertido, todo el mundo está endeudado hoy día, especialmente ciertos países. Entonces, allí surge la crisis de largo aliento, porque ¿cómo hacemos para poder salir del estancamiento económico, de un hiperdesarrollo que es tan costoso que en este momento necesitamos fuentes de trabajo, modos de desarrollar? Y entonces, en todo ese camino, ya saben ustedes, lo más grande son dos cosas: la pobreza generalizada en todo el mundo, que está creciendo, y en segundo lugar, la crisis ecológica. Nos estamos, algo así, fumando la selva amazónica. Entonces, para un mundo así, en donde entonces la gente se va a empezar a desesperar, y ya empiezan las desesperaciones, porque cuando hay una crisis de fundamentos y todo se viene abajo, empiezan las personas a decir, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, lo primero que hace la gente es reaccionar inmediatamente y no darse cuenta de los problemas fundamentales. Y por lo tanto se pelea, se grita, ¿no?, se araña todo el mundo, yo soy yo, tú, pensando que yo soy la solución. Con lo cual la cosa es sumamente grave y difícil, porque uno se va hundiendo cada vez más. La división, las guerras, han visto cómo está pasando ahora el mundo. Hasta el propio patrocinador de las armas en Estados Unidos lo acaban de herir a consecuencia de lo que él mismo decía, que haya libertad de uso de armas. Ya lo hirieron con una de ellas. Y de repente lo mataban. Pero es el gran defensor. Eso, para que vean ustedes el grado de confusión en el que estamos. ¿Cuál es el valor fundamental de la existencia? Todo se está cayendo. Y entonces la Iglesia, que parte de Jesucristo, que nos reveló que Dios es amor y que todos tenemos capacidad de amar y que eso es la fuente siempre para salir de cualquier problema, no inventa, sino que retoma esto que Juan Vitton en el capítulo 15 de Hechos está tan presente y que está en toda la Biblia. Ponernos de acuerdo, reunirnos y pensar juntos soluciones para también hacerlo haciendo un discernimiento de cómo Dios nos habla en la situación, para escuchar al Espíritu que está en el eco de la existencia. Y eso presupone un principio fundamental, hermanos y hermanas, que Dios ha venido a salvar a la humanidad en su historia y Dios está escondido en la historia. Para decirles con más claridad, no está escondido en el alma de la persona solamente, también en el cuerpo, también en la historia, también en los problemas, también en las luchas. Porque si Dios solamente está en el alma, entonces yo rezo, no, me muero y si mi almita se va al cielo y los demás que los parte el rayo. Es un cristianismo individualista y espiritualista, que no tiene que ver nada con la salvación de Jesucristo, que murió en la cruz perdonando, para decir que en una situación extrema, terrible, donde todo el mundo se mata, prefiere Él morir y perdonar a bajarse de la cruz y matarnos a todos. Y ahí está la clave fundamental, la tradición del siervo sufriente, que es la que suscita la posibilidad de recapacitar en cada situación, porque tenemos un Dios que nos recuerda que el amor es lo central. Y por eso entonces, si la Iglesia toma una forma dialogal, compartidora, discutidora de las cosas, que discierne la realidad, que identifica la presencia del Señor en cada situación y aprende a responder a ella, hacemos una Iglesia que restablece el elemento fundamental que permite la unidad en la humanidad. Y si bien es cierto, la Iglesia no es la humanidad, sí es la semilla de que la humanidad vuelva a humanizarse. Es una situación extrema. Porque aprendemos a ser humanos en la Iglesia
Curiosamente porque somos cristianos, porque somos creyentes en un Dios que nos ama, es nuestro Padre, aprendemos a dialogar entre nosotros, restablecemos nuestros lazos en esa experiencia de comunidad que somos y la compartimos con nosotros. No solamente para enseñarle al mundo la verdad que nosotros vivimos, sino para que el mundo vea que hay gérmenes también en él que empalman con eso que nosotros estamos viviendo, que es la fe. Nosotros no somos solo la luz del mundo que ilumina al mundo, porque la luz del mundo es Jesús que ha muerto y resucitado y que ya se ha metido en toda la humanidad, sino que somos los que anunciamos la luz porque ya está presente en la gente y la suscitamos y resucitamos. Y la sinodalidad es eso, entonces la Iglesia se regresa a la forma sinodal, que es la original, la propia de la Iglesia, y que en algunos momentos de la historia ha sido clave, en la historia del Perú ha sido fundamental, por si acaso. Toribio de Mogrovejo vivió caminando y formando pequeños sínodos, no solamente los grandes que conocemos, no el Concilio Limense y tanta cosa. Diariamente se iba a los pueblos y hacía sínodos con los pocos que había, con los curas y con el pueblo, con los indios, en cada comunidad. Y cada uno formaba la iglesia que le pareciera. Por eso es que una de las cosas más terribles de la historia es que algunos sacerdotes o algunos obispos quisieron uniformizar a todos. Y resulta que nuestra iglesia está siempre formada de diversidad. Por eso entonces vamos a terminar esa reflexión con una cosa fundamental. Si hay algo que tiene importancia de hacer en un mundo moderno en crisis, y de crisis de época, en crisis larga, que va a durar mucho más, es tomar medidas fundamentales para encontrar juntos los espacios en donde se está volviendo a la humanidad en la gente, donde está surgiendo el clamor por humanidad, a través de signos concretos que los cristianos que ya estamos viviendo en comunidad en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, podemos dinamizar y acompañar. Hemos citado muchas veces eso en estos 6 años, ¿no es cierto? Cómo las mujeres en medio de la pandemia, lo primero que se les ocurrió son las ollas comunes. Ahí tienen ustedes un signo de amistad, de solidaridad, ¿no?, que empalma con la sinodalidad de la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, nuestro papel es sobre todo, diríamos, hacer un signo con la Iglesia que sea inspirador de la vida de la gente, pero que la gente también entre en sintonía entre ella para que solucione sus problemas comunitariamente y simultáneamente empalmar las dos cosas y sientan que hay una Iglesia que las alienta. Por eso es que nosotros nos enchufamos rapidito a ayudar a las ollas comunes. Y todos ustedes colaboraron, ¿no es cierto? Y todos hemos entrado en esa dinámica que es tan importante, y hay muchos otros movimientos que están surgiendo desde la base, que claman porque esa humanidad se restablezca y se salga de esta crisis definitiva terrible que estamos viviendo, pero que pongamos las bases para que la humanidad recupere y no sea simplemente deducida calculadoramente o calculistamente para ser simplemente objeto de negocio, ¿no?, y objeto de uso. Somos sujetos humanos que valemos, somos dignos, y todos somos dignos, de todos los pueblos, de todas las razas, inclusive los pecadores, inclusive los sinvergüenzas que ahora, ¿no?, producen leyes a consecuencia, ¿no?, de la mafia que los asesora, porque ahora las mafias hacen leyes. Y justamente, incluso ellos tienen posibilidad de salir de esa situación si hacemos crecer la solidaridad y la unidad entre todos, y la Iglesia entonces debate, conversa, llama a la conversación y a la decisión juntos. Y entonces el proyecto del Papa de que el futuro próximo podamos desarrollar una Iglesia sinodal para toda la humanidad, al servicio de la reconstrucción de la humanidad en un momento definitivo, en donde podemos fenecer inclusive como humanidad, pues estamos al borde de una Segunda Guerra Mundial también. Entonces, para evitar eso, para neutralizarlo y para procurar una mayor humanidad, una iglesia más sinodal significa una iglesia que suscita el diálogo entre la gente, suscita acuerdos, suscita creatividad, escucha todas las palabras, todos los problemas
y aprende a continuar el camino de Jesús, que es el camino del perdón y inclusive el camino de que inclusive si en esta situación la cosa es grave, estemos dispuestos a dar la vida para que esto pueda cambiar y mejorar. Jesús dejó ese signo para siempre y ese signo será el único que conduzca a la resurrección de la humanidad. Y para eso lo último entonces, estemos atentos al sentir de la gente. Termino con una frase de Jesús, cuando sus discípulos están preocupados por qué van a comer, ¿no? En una situación extrema, de qué van a vivir, ¿no? El Señor les dice, miren los lirios del campo y las aves del cielo. Miren los movimientos de los jóvenes, miren la dulzura de la gente, las mamás que tienen sus hijos, miren, vuelvan las cosas elementales de la humanidad, como el Papa ahora lo está recordando. Tengan hijos, decía el Papa la vez pasada en la reunión sobre población. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor. Bien, en estos momentos vamos a hacer una práctica de conversación, como hicimos el día de ayer. Es importante saber escucharnos atentamente para poder comprender y conversar. Y vamos a hacer una breve práctica de conversación. Vamos a formar grupos de 3 personas con las que están a nuestro al lado, alrededor. Y también invitamos a los que nos siguen por las redes, si están en grupos, que también hagan este ejercicio. Vamos a compartir unas preguntas. Cada uno del grupo se enumerará. Uno será el 1, otro el 2 y otro el 3. Para poder guiar la dinámica, y a cada pregunta vamos a tener 1 minuto para compartir, que les indicaremos con una campanita, les vamos a tocar el tiempo. Entonces, unos segundos para formar nuestros pequeños grupos. Iniciamos. Muy bien. En nuestros pequeños grupos. En este primer momento vamos a compartir la pregunta: ¿qué me resuena de lo que he escuchado? De lo que he escuchado de los 3 panelistas, ¿qué es lo que más resuena en mí? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha llamado de repente la atención? Empieza el que eligió el número 1 a compartir. 1 minuto.
compartir una segunda pregunta. ¿Qué luces nos da lo escuchado para nuestro camino sinodal en nuestra parroquia, área pastoral y arquidiócesis? ¿Qué luces nos da lo escuchado de los tres ponentes para nuestro camino sinodal en nuestra parroquia, área pastoral y diócesis? Inicie respondiendo la pregunta, la que eligió ser el número 2. Empezamos. Ahora comparte la número 3. Y ahora termina de compartir la número 1 del grupo.
Y ahora escuchamos finalmente al 1. Muy bien, terminamos el ejercicio. Gracias. Ahora los invitamos para que puedan retomar en sus respectivos asientos. Vamos a entrar a la última parte, que son las conclusiones. Cada panelista va a tener 5 minutos para hacer una conclusión del tema que le ha tocado presentar. Vamos a iniciar con el padre Juan Vitton. Por favor, le agradecemos. Tiene 5 minutos para hacer las conclusiones. Muchas gracias. Acá comentábamos que lo más rico sería el tema que somos y la cosa bonita, ¿no? Que somos muchos. Compartir lo que se ha reflexionado en los grupos, ¿no? Y lo primero que me viene a la mente, como uso mis minutos para eso, es para agradecer el camino sinodal que estamos haciendo, ¿no? Desde la participación, desde la reflexión, desde el recibir y el dar, en reflexionar, en compartir, en decir, aquí estamos, somos iglesia, porque no lo hace el sínodo, no lo hace el Papa, no lo hacen los obispos, lo hacemos todos, el sínodo, ¿no? La sinodalidad. Entonces, esta es una presencia que, y la verdad agradezco también la organización, porque es un gran esfuerzo, ¿no? Cada vez es más difícil encontrarnos, ¿no? Sí, por diferentes factores. Entonces, eso quiero decir, lo primero. Lo segundo, si se dieron cuenta, yo quiero resaltar una cosa, ¿no? Quien parte de la palabra nunca equivoca el camino. Para mí la sinodalidad nos está ayudando a poner en el centro la palabra de Dios, que como es la clásica definición, la palabra de Dios, el lenguaje humano. O digámoslo así, de manera más sinodal, el lenguajes humanos, interculturales, intergeneracionales. Y es muy rico, ¿no? Hacer sinodalidad escuchando la palabra de Dios que habla al ser humano, porque parte del ser humano, de las experiencias. Entonces, me gustaría resaltar mucho, volvamos a la palabra, ¿no? Cuando haya dificultad, cuando haya conflicto, cuando haya división, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No? Y esto me invita al segundo punto, que es la frase que más veces ha repetido Jesús en los 4 evangelios. ¿Quién me lo dice? Y no es una afirmación, es una pregunta. Es muy bonito. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y casualmente, o mejor dicho, no casualmente, es la primera palabra que escucha María del mensajero de Dios. ¿Por qué tienes miedo, María? Yo digo, ¿no? Esa frase, esa pregunta se la habrá enseñado María a Jesús. Dile a tus discípulos, Jesús, a tus amigos, a tus amigas, no tengan miedo. Entonces, para hacer sinodalidad hay que escuchar esa palabra de Jesús. No tengamos miedo, ¿no? Porque ya decíamos, lo hemos visto, reflexionado en la democracia, también podemos y debemos reflexionarlo en la sinodalidad, ¿no? Y dejo esa pregunta, ¿por qué participamos activamente cada vez menos en los diferentes ámbitos de la vida humana, de la vida social? Segundo y tercero, me gustaría también resaltar este punto, ¿no? No se trata, quizás hago una afirmación que debería profundizarla, pero es un público adulto, ¿no? De democratizar, ¿no? Muchas veces, porque es bonita la reflexión también, el título es muy desafiante, ¿no? Democracia y sinodalidad. Uno podría decir, pongámoslo juntas, ¿no? Democraticemos la iglesia, hagamos sínodo.
como mucha gente con un poco de miedo dice, ¿no? Sabemos que la libertad nos lleva a la verdad y la verdad a la libertad. Se trata de humanizar el mundo, humanizar la democracia, humanizar la iglesia. Y el modelo clave, fundamental de humanismo es Jesús, que nos amplía la visión porque nos amplía el corazón y nos amplía la vista, ¿no? Para llegar justamente a Dios. Por eso diría, ¿no? Qué bueno que reflexionemos sobre la democracia en estos momentos complejos del país y del mundo. Y con esa misma seriedad y esperanza podemos reflexionar en los caminos sinodales en que estamos todos y todas invitados e invitadas a hacer hoy. Muchas gracias. Gracias, Padre Juan. Corresponde el turno a la hermana Birgit Weiler. Sí, muchas gracias. Quiero seguir lo que Juan tú dijiste. Me impresiona, y lo hemos compartido entre los tres, ustedes vienen de muy diferentes sitios, en parte en caminos largos, y después de todo un día con sus labores, y aquí están. Y yo creo que para mí ustedes dan testimonio lo que significa tener el gozo de aprender juntos a conformar cada vez más una iglesia sinodal, que realmente camina juntos y juntas. Eso requiere de una cultura de encuentro, de conocerse más, de apreciarse, de acogerse, de sentirse compañeros y compañeras de camino. Y eso me recuerda de la mujer en el Evangelio que tiene la levadura y la pone en conexión con la masa. Y es la levadura que simboliza lo del reino, la riqueza, la vida nueva, el sabor nuevo, pero no va a brotar si uno lo guarda para sí mismo. Es una fe que quiere ser compartida, se enriquece en el dar y recibir la fe y desde la fe la vivencia de una iglesia sinodal. Pero esta mujer lo que de levadura tiene, lo pone en contacto con la masa. Y eso hace que esta masa sea penetrada más y más con esta levadura. Y creo que es una linda y poderosa imagen. Somos todos llamados, no solo el obispo, no solo los sacerdotes, juntos y juntas, ser quienes ayudan a que la levadura de una iglesia sinodal llegue a más y más gente, que convoquemos a más y que la gente sienta, están llamados, invitados, tienen algo que aportar. Incluso aquí en el Perú habíamos empezado un camino y creo que hay que retomarlo en preparación para la fase continental del sínodo, de invitar en un proceso de escucha también a personas que no se entienden como miembros activos de la Iglesia, pero son lo que Papa Francisco llama personas de buena voluntad, que pueden ayudarnos a mirarnos con cariño, aprecio y a la vez con un sentido crítico constructivo. ¿En qué estamos llamados a crecer para vivir más coherentemente el Evangelio? Entonces no es solo de escucharnos entre nosotros, eso sí es importante, pero también escuchar otras voces que nos pueden ayudar y nos retan también a veces en salir de la zona de mucha comodidad, porque el Papa Francisco no se cansa en recordarnos una iglesia sinodal en este mundo, esta humanidad tan herida, con tantos conflictos sangrientos, tanto sufrimiento humano, es llamada a ser una iglesia que sale a atender heridas. Y eso va junto con compartir el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, y sentirnos como compañeros y compañeras que comparten este pan que nos da vida, pero que estamos también llamados y llamadas a compartir con los demás, de multiplicar este pan, regalo para nosotros, para que también alimente a otros. Y yo creo que si valoramos lo que cada uno puede traer, puede aportar, también vamos a crecer hacia una iglesia donde lo que vivimos en estos días se haga más hábito, más costumbre que se asienta en nosotros y nosotras,
él compartía qué del Espíritu de Dios percibimos en lo que escuchamos, en lo que nos toca, en lo que percibimos, y a qué nos llama Dios presente en su Espíritu, en el compartir nuestro, el interactuar, que lo que llamamos conversación en el Espíritu, que es el escuchar profundamente primero antes de hablar, y de la conciencia nos necesitamos mutuamente para realmente darnos cuenta a qué nos llama Dios, que esto sea algo que se haga realmente hábitos, costumbre fija, en el modo como planificamos nuestra pastoral, que no vamos a dar rápidamente pasos técnicos de activismo. Sí, el actuar tiene su momento, pero yo creo que una iglesia sinodal vive desde esta fuente de un discernimiento en el Espíritu continuamente y realizada entre nosotros. Y de allí también sentir el gozo, que bello es, que beber de esta fuente, porque es escuchar lo que Dios nos pide. ¿Qué quiere decir a la iglesia de Lima, a la iglesia en nuestra parroquia, en nuestro decanato? ¿Cómo desea que seamos signo de su amor que sana, que cura, que restaura, que da aliento y esperanza? Muchas gracias. Agradecemos a la hermana Birgit Weiler. Corresponde el turno a Monseñor Carlos para que nos haga las conclusiones y también le pedimos al final que nos dé la bendición. Bueno. A ver, yo creo que lo mejor sería, para concluir, que sinodalidad y democracia son dos términos de dos ámbitos distintos. Democracia pertenece al mundo de lo político, de la organización social, de la organización, diríamos, económica inclusive también. Es todo un mundo, podríamos decir, no directamente ligado a la fe, pero que puede recibir las repercusiones de la fe. Antiguamente, cuando se hacía la relación entre fe y política, se creía que era directa. Entonces había dos posibilidades: o hacíamos gobiernos sagrados, ¿no es cierto?, católicos. Eso fue el Partido Católico, que ya la Iglesia ha dicho basta de partidos católicos. No hay partido católico, cada uno elige el que quiere. Hay conciencia católica, es otra cosa. Y por otro lado, al revés, ¿no es cierto?, la utilización política de la fe cristiana. Ninguna de las dos cosas se puede admitir, ni reducir lo político a lo religioso, ni lo religioso a lo político. Porque si no seríamos una especie de partidización de la Iglesia usada por un partido que la domina. Y siempre pasa en los políticos, siempre quieren tomarse foto con el cura, con el obispo, ¿no es cierto? Bueno, que ya la gente sencilla quiere tomarse foto, no hay problema. Bueno, aunque hay problema de tiempo nada más. Pero eso de que usar la Iglesia para protegerse por todos lados. Y no debe ser así. La Iglesia tiene su lugar, lo político tiene el suyo. Pero por eso es que en la teología latinoamericana y luego en los documentos de la Iglesia latinoamericana se entendió que eran tres niveles: el nivel religioso, espiritual, teológico, digamos, eclesial, el nivel político y el nivel humano en el medio. En el nivel humano están todos los valores, las actitudes, el sentido humano que tenemos para vivir. Y entonces lo político se relaciona con la fe, o la fe se relaciona con lo político a través de lo humano. Si fortalecemos lo humano, lo político mejora, también mejora la Iglesia. Hacer una Iglesia sinodal nos humaniza también en la Iglesia, ¿no es cierto? Porque ya no hay ese caso del cura que dice, bueno, yo tengo que comprarme mi vestido para una fiesta, así, a ver, todos, colecta. Ahora, Señor, tendrá que preguntarle a todos, ¿qué piensan ustedes de esta posibilidad? No, la gente va a decir, entonces él tiene que comprársela con su plata.
Lo que ocurre es que hay un problema de inhumanidad en la iglesia. Desde las cosas de la pedofilia y todo eso hasta una serie porque no se toma cuentas. Sinodalidad significa que en adelante hasta el obispo va a tener que rendir cuentas a la comunidad y a la iglesia. Ya estamos preparando nosotros, ahora como voy a renunciar el próximo año, las cuentas para todos ustedes, con conferencia de prensa, con todo lo que ha pasado en la iglesia de Lima en estos 6 años. ¿Y por qué? Y también todos los párrocos tienen que dar cuenta no solamente al consejo parroquial, porque siempre son sus electos, no, a toda la comunidad parroquial en asamblea sinodal. Eso es lo que está por aprobarse. Las decisiones se toman juntos. Estamos abriendo la puerta con la omnipotencia del obispo y la omnipotencia del cura, estamos abriendo las puertas a la corrupción. Y hay corrupción en la iglesia, gravísima además, que está desdiciendo nuestra condición de hijos de Dios y de hermanos de la humanidad. Entonces, solamente para decirles, la relación no es directa, sino es indirecta a través de lo humano. Fortaleciendo sinodalidad en la iglesia y democracia en la sociedad, alimentamos elementos humanos de la democracia y somos mejores personas que participan, sobre todo si el cristiano en su iglesia habla, conversa, aclara, tiene criterios. Un cristianismo inteligente, evidentemente, se va a fortalecer la democracia, ¿sí o no? Porque tendremos ciudadanos cristianos claros que proponen las cosas, que saben pensar. Y eso tenemos que avanzar. El cristianismo o es inteligente o no es cristianismo. Pues la verdadera inteligencia es el discernir, el no cometer el pecado original. El pecado original, no se olviden, es haberse comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no haber discernido. Comer en este caso significa ahorrarse, como nos comemos los puntos y las comas y perdemos los exámenes o perdemos el juicio. Hacemos un papel, le pasa una persona me puso, y de todo esto me rectifico, y te quería decir me ratifico, ya gané. ¿De acuerdo? En eso, hermanos, no podemos comernos la reflexión. El cristianismo o es profundo o no es cristianismo, porque va a lo profundo de un razonamiento que evidentemente no es el cálculo, sino es la profundidad de vida, qué se está jugando, qué problema de fondo hay. Y el cristiano siempre tiene que estar atento a eso, porque a través de eso el Señor puede intervenir o podemos descubrir cómo está interviniendo para poder actuar. Entonces, no hagamos integrismos, ¿no? Ni hagamos usos de la religión. Hagamos que la fe tenga una misión en el mundo a través de fortalecer toda nuestra humanidad. Y no hay nada mejor para que haya humanidad que conversar, que compartir, que desarrollar nuestra capacidad de amar. Eso, con eso termino. Pero disculpa que me pasé. Muchas gracias, Monseñor. Le pedimos a Monseñor Carlos que nos dé la bendición. Se ponen en pie. No sin antes agradecerles a ustedes por su participación, también a los que nos han seguido por las redes sociales. Invitarles para que mañana puedan participar. Mañana es el último día en que podamos estar también juntos. Sigan invitando para que puedan aprovechar el último día. Mañana contamos con la ponencia del doctor Carlos Garatea, rector de la Universidad Católica, y del cardenal Monseñor Pedro Barreto, que va a dar el cierre a estos días de reflexión. Inviten a sus grupos, a sus amigos, a la gente de su parroquia, de las comisiones, de las áreas que todavía pueden participar. Gracias, agradecemos a los panelistas. También les vamos a hacer llegar un pequeño presente y pedimos su bendición, Monseñor, para clausurar hoy día. Padre bueno, gracias por estar juntos esta noche. Te pedimos de corazón que podamos siempre reconocerte en la presencia de nuestra historia. Estás escondido en nuestra historia, pero estás y te vas revelando poco a poco como fue con Jesús. Que a través de la imagen de tu Hijo,
crucificado y resucitado, podamos comprender cómo estás muriendo y resucitando entre nosotros, entre nuestros problemas, especialmente en nuestro país, para que podamos también reconocerte en aquellos lugares en donde es más difícil comprender que estás, en los pueblos que están en guerra, en Ucrania, en la Franja de Gaza, en todas las situaciones de conflicto que existen en el mundo. Ayúdanos a procurar la paz también entre nosotros y a procurar el testimonio de la conversión y de la vida y la esperanza, porque tú no nos abandonas jamás por más malos que seamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos irnos llevándonos la paz. Y podamos darnos un saludito también de paz.